La comisión investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende aprobó el informe presentado por los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra. Para profundizar en otros temas, estamos justamente con el diputado Andrés Longton, presidente de dicha comisión investigadora. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por la invitación. En resumen, ¿qué contempla, para quienes no han podido leerlo, este informe que se ha aprobado en la comisión de la Cámara? A ver, Nicolás, básicamente primero la responsabilidad del presidente de la República en no advertir las inhabilidades en competencias mínimas que tiene que tener un presidente de la República en el ejercicio de su cargo para gobernar y administrar nuestro país. Primero, el desconocer una norma que tiene que conocerla, sobre todo el presidente de la República, y por otro lado, no advertir las numerosas señales que dieron de parte del Ministerio de Bienes Nacionales y Culturas respecto a que estamos frente a una operación ilegal y que probablemente buscaba acelerar este proceso para favorecer a la familia Allende y depositar en los bolsillos de la familia más de 900 millones de pesos que eran de todo el Estado. Y en ese sentido hay responsabilidades claras en la manera de conducir este proceso sin elementos mínimos de eficiencia, transparencia, publicidad, procedimientos que son mínimos en, sobre todo, la presidencia de nuestro país, entendiendo que este proceso salió de ahí. Y en ese sentido, Nicolás, que esto haya sido advertido tantas veces o de manera tan clara por parte de Cultura y de Bienes Nacionales, y que a pesar de eso quienes estaban encargados de este proceso hayan hecho caso omiso, hay una complicidad política que es inaceptable desde el punto de vista de quien dirige nuestro país, entendiendo que acá había un conflicto ético, político y jurídico. Incluso la exministra Sandoval habló de negociación incompatible, las minutas hablaban de conflictos de interés, se revelaba quién eran los propietarios, que incluso la ex senadora residía en dicha casa, la participación del yerno de la ex senadora para incrementar el monto del precio de la casa, cosa que fue aceptada por Bienes Nacionales. Es decir, Nicolás, no había cómo no advertir dicha situación y por lo tanto nosotros creemos legítimamente que acá hubo una maniobra de encubrir esta operación y sacarla lo más rápido posible, Nicolás, para que estas cosas no fueran detectadas por parte del Parlamento o bien de los medios de comunicación o de quienes tenían que estar al tanto de que este procedimiento se llevara de manera pulcra, limpia y ajustada a derecho. Y creemos que es inadmisible, Nicolás, que quien ejerce la presidencia de nuestro país alegue desconocimiento de la Constitución para evadir o eludir cualquier tipo de responsabilidad. Si ese es el estándar que tiene nuestro país respecto a quien ejerce la presidencia, bueno, ¿qué queda para el resto? Ahora, bien en concreto, en términos de lo que concluye usted y parte de la comisión investigadora y lo que se aprueba en este informe, ¿fue un error del presidente Boric o hubo una intención del presidente Boric? Se lo dejo así. A ver, si hubiera sido un error, Nicolás, uno hubiera dicho el presidente va a sacar a todas las personas que participaron directa e indirectamente en este proceso. La jefa jurídica de Sexpress, que tenía la obligación de advertir al presidente, porque además conocía la inhabilidad, sigue en su cargo, ya sea por amistad, que es evidente, es clara, es de público conocimiento, o bien, Nicolás, porque de alguna manera quiere tapar su propia responsabilidad dejando en el cargo a quienes participaron en esta operación de manera directa e indirecta, habiendo conocido las inhabilidades y no habiéndolas advertido. Esas personas, que son más de 15 abogados o que tienen otra profesión que participaron de este proceso, deberían estar cesados en su cargo. Cualquier persona en cualquier trabajo ya habría sido despedido si tiene un nivel de omisión de esta envergadura. O por otro lado, el presidente sabía y decidió hacer caso omiso de esta situación porque por las presiones, por su obsesión, por querer tener esta necesidad de llevarse el legado del presidente Allende para la casa, como si le perteneciera a él, y en ese sentido esa obsesividad lo llevó a saltarse reglas que aplican para todos los chilenos, particularmente a quienes ejercen cargos de la más alta envergadura, que tiene que ver con ser ministro de Estado, senador de la República y presidente de la República. Y en ese sentido, la verdad es que las advertencias y las alertas eran bastante más contundentes de lo que nosotros hubiéramos pensado, pero también hubo una intención deliberada, creemos nosotros, Nicolás, de que este proceso tuviera la menor cantidad de antecedentes y elementos que constaran por escrito o de formalidades. Este proceso fue muchas veces llevado de manera verbal, sin documentos que respalden una u otra decisión.
por parte de quienes estaban en presidencia, creemos nosotros, para efectos de no dejar rastro y poder eludir cualquier tipo de responsabilidad, si esta se hacía valer tanto en la justicia o en sede de Contraloría o acá en el Congreso Nacional. Ahora, voy también bien en concreto, porque ustedes hablan y de hecho en el informe solicitan la renuncia de la jefa jurídica de las Express, pero apuntan en toda esta discusión al presidente Boric, y lo quiero hacer bien concreto. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente Boric y qué se hace con esto que ustedes concluyen en la comisión investigadora sobre la figura del mandatario? A ver, Nicolás, nosotros creemos que la responsabilidad tiene que hacerse valer por parte del presidente, pero si tú me preguntas si hay un avance adicional a determinar esto en un informe lo suficientemente contundente para que tenga efectos políticos y comunicacionales, la respuesta es que no tiene el estándar para poder avanzar, por ejemplo, en ejercer otra herramienta constitucional como una acusación. Nos parece que eso es harina de otro costal, sobre todo cuando estamos hablando del presidente de la República, Nicolás, que requiere altos estándares desde el punto de vista de la evidencia y también, obviamente, de pensar. ¿Usted descarta entonces que este informe pueda llegar a una posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Boric? Yo lo descarto absolutamente, Nicolás. Ya, porque no tiene no quiero decir el peso, pero la sustancia para llegar a, no estamos hablando de cualquier acusación, obviamente al mandatario, a la primera magistratura, y hay que tener una situación, y lo sabemos por experiencia ya pasada, una situación de bastante, no sé si peso, pero que me entiendo, más músculo, ¿no? Sí, mira, Nicolás, solamente se han acusado 2 veces a presidentes de la República, que ha sido al expresidente Piñera 2 veces, y los estándares eran bastante débiles. Tuvo un carácter político y derribó o puso en juego nuestra institucionalidad y nos metió en una profunda crisis como país, Nicolás. Estamos hablando de la más alta magistratura, por lo tanto los estándares para acusar constitucionalmente a un presidente tienen que ser muy graves desde el punto de vista de la contundencia de los antecedentes para efectos de avanzar en esa línea, y creemos que siendo graves los antecedentes, creemos también que hay elementos que no son lo suficientemente intensos para efectos de avanzar en esa línea, sin perjuicio de la crítica política respecto a un presidente que por ignorancia, desconocimiento, no puede alegar ni ignorancia ni desconocimiento para hacer cumplir la Constitución como debería haber correspondido, porque el estándar de cumplimiento de la ley y la Constitución le corre a todos los chilenos y sobre todo al presidente de la República, que tiene el más alto cargo en nuestro país. O sea, estamos ante un hecho grave por parte del... Estoy interpretando lo que usted me menciona, el trabajo de la Comisión, por supuesto. Estamos ante un hecho grave, un acto grave del presidente, pero no tan grave, o un acto grave que no llega a tener la sustancia, digamos, para sanciones graves. Es grave desde el punto de vista político, Nicolás. Pero también nos faltan los elementos para poder decir, mira, el presidente dio esta instrucción o no dio la instrucción o sabía y a pesar de eso avanzó. Todo te hace pensar, en virtud de los antecedentes, de que el presidente debería haber sabido. Pero esos elementos documentales o testimoniales o a través de actos administrativos, mails, etcétera, esos no los están sobre la mesa porque acá se eligió el camino de poder encubrir esto a través de la informalidad y de la poca transparencia. Pero ustedes acusan encubrimiento del gobierno y del propio presidente Boric, que eso es gravísimo. Sí, porque eso es una opinión política en virtud de los antecedentes que tuvimos a disposición, Nicolás, pero eso no amerita ni tiene el estándar para avanzar en una acusación constitucional. A ver, para avanzar una acusación constitucional, Nicolás, yo creo que se requiere más que esto, desde el punto de vista de que estamos hablando de que acá tendría que haber eventualmente un delito en el cual participara el presidente de la República para efectos de hacer valer una herramienta que es de última ratio, es la última herramienta que tenemos como parlamentarios, sobre todo teniendo en consideración que estamos hablando de la figura del presidente de la República, una institución que, sin perjuicio, que hay que cuidar, pero también hay que hacer valer las responsabilidades políticas, sobre todo cuando hay un nivel de incompetencia como el que hemos visto en el último tiempo. Dentro del informe también ustedes establecen que la declaración, el cuestionario que contestó finalmente el presidente Boric, que no había una obligación, digamos, pero contesta parte de las preguntas, lo hablamos en su minuto, usted decía, me acuerdo, contestó el 10% de las preguntas, el 90% nada de lo que le estábamos preguntando, y señalan que la declaración del presidente a la comisión pone en evidencia graves fallas en los mecanismos institucionales y políticos que rodean decisiones presidenciales. O sea, ustedes hablan del sistema del gobierno, de los mecanismos, una cosa más bien estructural que puntual.
Sí, totalmente. Mira, O sea, ¿que viene de Nicolás, antes? claro, porque mira, Ya. cuando se pone a cargo a dos personas, el señor Moreno y la señorita Nazar, a cargo de este proceso, uno se pregunta de qué manera está institucionalizado eso, regulado, cómo son las comunicaciones de ellos con bienes nacionales, con cultura o con el jefe de gabinete del presidente, si es que no tuvo con el presidente directamente comunicaciones. Eso está en una nebulosa, es absolutamente oscuro, porque todo eso no está formalizado por actos determinados. Por lo tanto, la informalidad replica en una falta de transparencia, publicidad, que son principios constitucionales, Nicolás. Es decir, cuando ellos dan instrucciones, eso no queda constancia en ningún lado. Los funcionarios que estuvieron en la comisión nos dijeron, mira, recibimos instrucciones desde presidencia. Y eso quedó plasmado después en un documento, pero la justificación, la fundamentación de aquello no existe. Por lo tanto, son elementos que nosotros creemos que deliberadamente se actuó así para dejar poco rastro, entendiendo que había una presión, tanto del presidente como, señaló el mismo Crispi en la conversación con su mamá, de la propia ex senadora Allende. Pero este para que esto sistema y este avanzara lo más mecanismo, rápido diputado, posible. perdón, ¿le permite a este gobierno o a cualquier gobierno? Estoy pensando más bien en una cosa estructural que puntual de un color político o la persona que esté en la moneda. A ver, no habíamos visto este nivel de inoperancia, por lo tanto, recién salta a la luz de que este sistema de tener funcionarios de presidencia encargados de estos procesos necesita institucionalizarse. No puede funcionar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de procedimiento, porque eso te permite saltarte reglas básicas de la administración pública, que es la publicidad, el control, la fiscalización, y esos elementos tienen que institucionalizarse. Y parte de las propuestas que hacemos es que el mecanismo donde funciona la presidencia o son contratados asesores de presidencia tenga que tener un estándar como cualquier funcionario público desde el punto de vista de la formalidad de sus comunicaciones. Imagínate, Nicolás, que tanto la ministra de Cultura como la ex ministra de Bienes Nacionales advierten con documentos lo suficientemente claros, donde se adviertan que hay conflictos de interés, incluso problemas éticos en comprar esta casa. Y esos documentos, la verdad es que llegaron a destino, pero ahí quedaron, es decir, no se tomó ninguna decisión con respecto de eso. Por otro lado, cuando la casa pasa de cultura para que la compre bienes nacionales, hay una instrucción de presidencia, pero nadie te supo explicar ni fundamentar cuál es el razonamiento de ello, por qué se pasa de cultura a bienes nacionales. Ahí hay elementos que tienen que ver con decisiones políticas, Nicolás, para que esta operación avanzara lo más rápido posible para efectos de poder desembolsar estos 900 millones de pesos que yo te dije la última vez, Nicolás. Era una suerte de indemnización para la familia Allende por sus años en política, pero que le iba a costar muy caro a todos los chilenos. Diputado Longton, nos quedan unos minutos, quiero llevarlo a otro tema de la contingencia, de hecho, de esta tarde, información que ha ido publicando La Tercera, a través de La Tercera PM en su sitio web, sobre conversaciones que habría mantenido la diputada Carol Cariola con distintas autoridades en su minuto, el ex subsecretario Monsalve, el alcalde de Independencia, hoy delegado presidencial Gonzalo Durán, el alcalde de Casablanca, con respecto a ayudas, favores, peticiones, la información también con respecto a una investigación que estaría llevando la Fiscalía por favores por el alcalde de Casablanca. Es bien del último minuto, digamos, esta situación. No sé si la ha leído, se ha comentado. ¿Qué evalúa usted? Sí, Nicolás. A ver, lo que pudimos leer o tener un poco de información de comisión en comisión es las conversaciones que se tuvo a propósito del ex subsecretario Monsalve, algunos personeros de la moneda y también con el ex alcalde Durán, delegado presidencial. A mí, por lo menos a primera vista, no tengo mayor antecedente, me parece lo más delicado las conversaciones que tiene con el ex alcalde Durán a propósito de la rebaja o condonación de una multa de tránsito, desde el punto de vista que podría configurarse tráfico de influencias, pero eso es una noticia que está en desarrollo, al igual como siempre hablo de la presunción de inocencia de todos los actores políticos de lado a lado, también lo hago ahora. Hay un proceso que está encaminado, estamos viendo las primeras luces, pero obviamente que hay elementos de esas conversaciones que uno ve que son delicadas desde el punto de vista que al parecer se podría estar traspasando las atribuciones que tenemos como parlamentarios, sin perjuicio de que obviamente que es una investigación que está recién saliendo a la luz, y la verdad es que no tenemos mayores antecedentes, Nicolás. Pero sin perjuicio de que puede haber una vía de la investigación del Ministerio Público,
llegue a donde llegue, digamos, lo pongo en ese sentido, pero desde, por ejemplo, el trabajo fiscalizador de la Cámara con los propios, comisión de ética, entregar información, que haya una explicación de parte de la diputada Cariola, por ejemplo? Sí, claro, puede ser una vía la comisión de ética sin ninguna duda, Nicolás, y eso obviamente que va a ser en razón del estudio de los antecedentes que vamos a tener, que deberíamos tener a disposición. Recordemos que esto lo hemos enterado a través de la prensa, pero ese es un camino obviamente sin perjuicio del camino en el cual está avanzando el Ministerio Público en esta vía. En este caso, por parte del Congreso, la única vía que tenemos es avanzar a través de la comisión de ética en razón de si es que se confirman o no esas comunicaciones en el tono y los resultados que tuvieron también esas comunicaciones en razón de los que hemos conocido en los últimos minutos. Diputado, el último tema que lo tenía en carpeta para cerrar nuestra conversación y agradeciendo su tiempo, este proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, Sí. ¿a qué va y cómo lo ve usted en términos de endurecer las penas? ¿Tiene Sí, efecto eso? Mira, Nicolás, yo creo que hay que ir por dos caminos separados. Una cosa es la reinserción y la rehabilitación y otra cosa es el justo castigo respecto a la conducta infraccionaria penal que comete un menor de edad que tiene plena conciencia que lo que hace, porque la imputabilidad en nuestro país es desde los 14 años. Cuando tú ves que un asesino menor de edad le quita la vida a alguien y solamente pasa algunos meses privados de libertad porque el excesivo garantismo o el tope de las penas de nuestro país para los menores de edad no supera los 5 años, cuando van entre 14 y 16 años, uno dice, ¿es justicia o no es justicia aquello? Yo creo que ni para la familia, para las víctimas o para gran parte del país, que alguien que mata a otra persona pasa algunos meses privados de libertad, es justicia. No es justicia por ningún lado y eso yo creo que hay que corregirlo independientemente, Nicolás, de los programas de reinserción, rehabilitación y el fortalecimiento de aquello para que ese joven no vuelva a delinquir. Pero cuando tienes penas tan bajas, obviamente que no es ni disuasivo ni es justo para el sistema que alguien que pero te esto no quita se lo resuelve más solamente preciado. con penas, para tenerlo claro. Con No, mayores no es penas. solamente con penas, no es solamente con mayores penas. Ese es un elemento, Nicolás, pero también tiene que ver con eliminar ciertos garantismos y permisividades en el sistema de responsabilidad penal adolescente que permiten hoy día que los jóvenes cumplan mucho menos de la ya baja pena la cual que tienen que cumplir de acuerdo está nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente. Y en ese sentido, Nicolás, obviamente que esas permisividades generan injusticia, generan impunidad en razón del daño causado. El incremento de infractores de ley en nuestro país pasó de 20.000 el 2021 a más de 40.000. Y no solamente mayor cantidad de delitos, sino que además mayor cantidad de delitos violentos por parte de menores de edad, Nicolás. Y en ese caso el sistema penal tiene que tener una respuesta acorde al daño producido. Y en ese sentido, eliminar garantismos, reducirlos y establecer penas acordes al daño producido nos parece un mínimo sentido de justicia, sobre todo con aquellas familias que han perdido un ser querido. ¿Ve que puede aprobarse esta reforma, este cambio? Al menos en general, creemos que vamos a tener los votos en razón de lo votado en la Comisión de Constitución. Nos ha costado mucho avanzar, Nicolás, porque el gobierno no ha puesto ni un mínimo esfuerzo de su parte, todo lo contrario, ha hecho lo posible porque este proyecto no avance. De hecho, la ministra de Desarrollo Social en la sala, que no participó en la discusión en la Comisión de Constitución, señaló que hay que defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo me pregunto dónde están los derechos de las víctimas. ¿Por qué anteponen los derechos de las víctimas por sobre derechos de delincuentes que cometen delitos graves? Es decir, pareciera ser que hay un romanticismo y complicidad con jóvenes que en definitiva, si bien hay que recuperar y reinsertar, hay que tener conciencia que cometieron graves delitos y en ese sentido la respuesta penal tiene que ser acorde a aquello. Por lo tanto, avanza lento el proyecto, Nicolás, pero esperamos que vea la luz lo antes posible para efectos de corregir algo que lamentablemente está generando además mucha indignación en la sociedad, particularmente cuando ven a jóvenes delincuentes caminando tranquilamente por las calles después de haber cometido delitos graves. Diputado Andrés Longton, nuevamente gracias por su tiempo, diputado. Que esté bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.